Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica. Estamos leyendo la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 26 y 27 y también en Juan capítulo 2. La lectura anterior donde comenzamos el libro de Juan ya está en el canal, así que la pueden revisar. Se subió ayer a las 6 de la tarde, así que no lo anuncié por todos los grupos, así que bueno, espero que quizá más de alguno quizá ya la vio. Pero si no, ahí pueden revisarla y ponerse al día también. Así que si quieren, salen de este video, van al otro y aprovechan de ponerse al día. Mientras tanto, yo voy a continuar acá con Deuteronomio capítulo 26, Nueva Biblia de las Américas, que dice así: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas en la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: Declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios, y tú responderás delante del Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante, y descendió a Egipto, y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios, y adorarás delante del Señor tu Dios, y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Entonces dirás delante del Señor tu Dios: He sacado de mi casa la porción consagrada, y también la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que tú me has mandado. No he violado ni he olvidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios. He hecho conforme a todo lo que tú me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que echarás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Deuteronomio capítulo 27. Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo y dijeron: Guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy, el día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da. Levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Además, edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, pero no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios,
y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. También aquel día Moisés ordenó al pueblo: cuando pases el Jordán, estas tribus estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y para la maldición, estas tribus estarán en el monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es de su padre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se eche con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acueste con su suegra. Todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que hiera a su vecino secretamente. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Maldito el que no confirme, perdón. El que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá: amén. Bien, dejamos hasta acá Deuteronomio y vamos a avanzar a Juan capítulo 2. Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino nuevo, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes, desparramó las ovejas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía.
Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Bien, eso es Juan capítulo 2. Digamos en Deuteronomio 26 y 27, cómo todo partía desde un arameo que andaba errante, recordando cómo Dios, por medio de Abraham primeramente, eh, hizo un pueblo, lo rescató, le proveyó, lo consolidó como pueblo y finalmente ahora le da esta tierra prometida. Todo esto recordando que ellos no tienen ningún mérito, que todo ha sido por la gracia de Dios y que por tanto, y entendiendo eso, de que no hay otra persona a la que agradecerle más que a Dios, deben adorarle, reconocerlo a Él como el dador de todas las cosas. Ahora, lo que se ve en Juan, capítulo 2, es que Jesús es el que provee el vino que se había acabado, transforma agua en vino, ni siquiera es que lo multiplica, Él hace el vino, demostrando que Él es soberano, Él tiene autoridad completa sobre toda la materia, y eso también entendiendo la cantidad, entendiendo el momento, la importancia de lo que está haciendo es una gracia, este regalo inmerecido. La grandeza de esto determina también que sea así, y Jesús es la fuente. Por tanto, los discípulos se impactaron de esto, las personas también, y los discípulos creyeron y por tanto también lo seguían. Ahora, en Deuteronomio la adoración tiene que ser conforme a lo que la ley de Dios dice, como Dios estipula que tiene que darse esta adoración en el lugar, una adoración establecida en sus palabras. La adoración se ve en Juan que se había corrompido, estaba mal. En el templo, que era un lugar destinado a la oración y a la adoración, eh, se estaba comerciando. Entonces Jesús corrige esto, de la forma en que acabamos de leer. El tema en Deuteronomio es rechazar el pecado. Por medio de la ley entender lo que está mal, la gravedad de esto, cómo Dios maldice todo eso y que el pueblo también lo tiene que confirmar. Y es el llamado a que vivan ellos, el pueblo de Israel, en fidelidad. Entonces ahora en Juan se nos está recordando este propósito, esta adoración que tenemos que tener, que no tiene que corromperse nunca, que tenemos que recordar que estamos sirviendo a un Dios temible, un Dios santo. Así que Cristo después apunta a la destrucción del templo y apunta a su propio cuerpo, pero hablando del templo, por ejemplo en Deuteronomio todavía no se sabe del templo, se hablaba del tabernáculo, luego del altar, el templo todavía no existe, pero la adoración aún así está centralizada, está mostrando cómo por medio de un lugar primeramente se tiene que llevar a cabo esta adoración, anticipando a Jesús como el nuevo centro de adoración, donde después ya no habrá, después se va a contar un poquito de eso, estoy interpretando un poco acá también, pero después también se va a contar cómo la adoración va a estar centrada en la persona de Jesús. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, hay algunas pequeñas conexiones nomás que podemos hacer, espero no enredar, así que bueno, vamos a orar. Gracias Padre por tu palabra, gracias Padre porque es buena, porque nos enseña, nos edifica y ayúdanos Señor, ayúdanos Padre Santo a permanecer leyendo tu palabra, a entenderla cada vez más, a valorarla como es Señor, a familiarizarnos con ella, a hacerlo parte de nuestro hábito y también de nuestra vida y de nuestro deseo. Te lo pedimos todo y te damos gracias también. En nombre de Jesús, amén. Bueno queridos, que el Señor les bendiga, un gran abrazo. Chao, chao.